Son 5 minutos. Esto estaba en el primer cajón del... Muchas gracias. ¿Cómo están todas? La hicimos nosotras ayer. Sí, está riquísima. Está buenísima. Bueno, vamos a estudiar de a poquito. Vamos preparando la cámara. De alto no puedes. Ya lo sé, pero lo merecía. Están buenísimas. ¿Le gustó la sopa? ¿Qué tal quedó? ¿Probaron? Sí. ¿Puedo repartir unas hojitas? Repartimos hojitas. Las van dejando donde saben que están las chicas sentadas. Me las dejan. Esta es la primera hoja. Esas galletitas las comía mi abuela, las de chicas, y le llevabas y se emocionaba. Había una señora que hacía. Él no las hacía, él cocinaba muy bien, pero de salado, ¿no? Fui yo la que cocinó. Esta es la primera hoja. ¿Hay más? Hay otra, pero después la reparto para no confundir. No hay que con el coso ahí. No tú. A ver. Sí. Perfecto. Repartimos la hoja. Paso la cajita para los celulares también. Todavía no. Cuando vengan. No, hay leche. Bueno, té, lo que sea. ¿Té solo o café? No, té solo. Oye, ¿Qué más de hojita? entonces eso, ese punto rojo. ¿Cómo están tanto tiempo? Usted le da la... Le doy el ok del Majonora. Tu casa en Israel. Ya comen. Vamos. Bueno, la primera hoja ya la repartí. Ya están entrando, las chicas de a poco van entrando. Ah, ¿qué es eso? Repartí la cajita. Deje los celulares, ¿está bien? Y pido uno para los chistes. ¿A quién le pido? Mandé al grupo. ¿Lo acaba de mandar, Ra? Sí, lo mandé hoy a la mañana. Aquí está. ¿Se me va a pagar o tengo que saber cómo se prende? Si se apaga. Me lo das antes que empecemos, si no. Ah, bueno. No, tiene como 2 minutos que no se... O para hasta que se sientan. Sí. Se van sentando. Voy a repartir después otra hoja más, ¿eh? Esta es la primera. Esta es la primera. Ay. Muy ricas las galletitas. Receta de Karen. Bueno, vamos empezando. Y las que entran y van entrando. Ahí. Acepto los chistes. ¿Dónde está? Ahí. Digo, Majonona. Me decís clic. Listo, Majonora. Tu casa en Israel. Tu casa en Israel, muy bien. Empezamos con un poco de chistecitos malísimos. Los de Mafalda. Dice así. Está ahí Mafalda. Dice, ya tiene una semana que me inscribí al gimnasio y no he bajado ni 1 kilo. Voy a tener que ir personalmente a ver qué pasa. Sí, te perdiste el chiste. No, ahí bien, hay otros 5 más. Hay otros 5 más. Bueno, entonces no iba al gimnasio, parece que no iba. Se inscribió. Dice, vivimos, podés poner el tecito. Gracias. Vivimos en un país muy raro. La clase obrera no tiene obras. La clase media no tiene medios. Y la clase alta no tiene clase. Es filosófico. Los de Mafalda son... es un humor especial. ¿Está bien? Uno más, dice así. De la vida aprendí, esto una vez lo vimos, no sé, hace 4 o 5 meses. De la vida aprendí que el amor eterno
De la vida aprendí que el amor eterno dura más o menos 6 minutos. Y lo canta Rocío Dúrcal. El amor eterno está. Y acá tengo una receta para cuando estamos tristes. Buena receta cuando estamos tristes. Cuando estés triste, ponte a cantar. Te darás cuenta que tu voz es peor que tus problemas. Bueno, lo más, tiene que ver con las vacaciones. Y tiene que ver con la Perayá, por el río Nilo, ¿no? Parashá Shemot, el río Nilo, Mitzrayim. Dice, este año mis vacaciones serán en el río Nilo. Mafalda dice, me voy de vacaciones al río Nilo. Ni lo puedo pagar ahora, ni lo puedo pagar a plazos, ni lo podré pagar después, así que ni lo sueño. ¿Está bien? Es un chiste, es un chiste. Este es muy bueno para Argentina, o para Sudamérica. En Oriente los ladrones son amputados. En Europa son imputados. Y en América son diputados. Bueno, nos reímos un poquito. Es triste que sea cierto. Claro, ese es el humor de Mafalda que dice cosas profundas. Bueno. Parashá Shemot. Parashá Shemot tiene la hojita, le dejé a todas, creo que todas tienen, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de la Perashá. ¿Está bien? No tragante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Las galletitas tomen. Las galletitas. Están ricas. Bueno, se viene el segundo libro de la Torá, Sefer Shemot, ¿no? Comenzamos Sefer Shemot. Tuvieron una clase con Rab Gidon, ¿no? De Sefer Shemot. Tema que tocaron. ¿Se acuerdan en una palabra o no? En una palabra. ¿O vieron en general? Bueno, voy. Voy a empezar por... ¿Tiene la hojita? Acabamos de terminar, ¿tienen? El artículo de Rabbi Yosef Bitton. Y va a profundizar algo muy interesante, ¿eh? Van a ver. Y aquí empieza todo. ¿Qué empieza todo aquí? Ahí van a ver. Acabamos de terminar el libro de Bereshit. Génesis no es un libro de leyes. En Bereshit hay muchas mitzvot. ¿No? 3 mitzvot. O sea, de las 613, casi nada. O sea, Bereshit es un libro más universal y se vea cómo se va preparando el pueblo de Israel. Podemos decir que Abraham, Isaac y Jacob como que tienen todas las mitzvot, pero en general. ¿Entienden? Por eso las mitzvot específicas van a aparecer después, con la entrega de la Torá. Es un libro que nos cuenta cómo comenzó la humanidad, ¿sí? Desde Bereshit, y particularmente cómo se formó la familia de Israel. ¿Entienden? En Bereshit no tengo todavía el pueblo de Israel. En Bereshit tengo la familia, ¿no? Muy bien. Y particular, en el libro de Bereshit, cuarto renglón, es interesante notar, no se menciona al pueblo de Israel. O sea, si busco la palabra pueblo de Israel en Bereshit, no la vas a encontrar, porque todavía no está. Recién en Shemot, en el primer capítulo, ya al principio de Shemot, vemos que la familia se transformó en un pueblo. En nuestra Perashá encontramos por primera vez la palabra Am, pueblo, nación, para definir a Israel. ¿Y quién es el...? Adivinen una pregunta de acertijo. ¿Quién es ¿Quién dijo por primera vez la palabra pueblo de Israel o pueblo? Faraón, interesante, ¿no? Faraón justamente lo opuesto, ¿no? Ya nos señala como el pueblo de Israel. O sea que no nos ve como parte de ellos, ¿no? O sea que Israel se mantiene como algo diferente a Egipto. Muy bien. Vamos. 3 títulos. Primer título, de familia a pueblo. ¿Tienen? Sigan conmigo. Tenemos aquí un pueblo. Los hijos de Israel. La palabra pueblo, para definir a la ahora numerosa familia de Israel, es mencionada por primera vez por el faraón. Y en un contexto negativo. Bueno, la menciona faraón, pero por lo menos positivo, no. Hostil. Hoy diríamos medio antisemita. No medio. Se ve como un concepto antisemita. Van a ver, y eso es lo que vamos a analizar en el artículo. El faraón le habla a su pueblo argumentando que los judíos son una gran amenaza para Egipto. Presenta un plan para su eliminación. ¿Es parecido?
al antisemitismo? O sea, es una gran amenaza, claro, o sea que el antisemitismo ya nace desde la antigüedad. Sí, desde que nace Israel ya nació el antisemitismo. El faraón le habla a su pueblo argumentando que los judíos son una gran amenaza, uno, y presenta un plan para su eliminación, ¿no? Otra vez, o sea, plan para la eliminación, ya empezamos en el faraón. ¿No es irónico e increíble que en la primera escena en la que se menciona al pueblo judío también aparezca el mensaje antisemita de la solución final? Interesante, ¿no? La primera vez que aparece el pueblo de Israel, ahí en el mismo versículo aparece el antisemitismo. Medio, no sé si es contradictorio o a lo mejor nos hace analizar de dónde viene esto, no sé. ¿Entendieron la pregunta? Dijo irónico. Es una ironía, como que... ¿Cómo comenzó el antisemitismo en Egipto? Vamos a ver. ¿Hicimos algo mal los judíos para merecer ese trato de parte del faraón? Pues, bueno, ahí te odia porque debe ser que hiciste algo malo. No hicimos nada malo. No. Hay varias opiniones. Creo que desde un punto de vista estrictamente histórico, se trata de un fenómeno político bastante común. Miren, va a dar varias respuestas, ¿eh? Respuesta 1. Es un fenómeno político. ¿Y qué es común? Vamos a ver, ¿dónde? Pasuk 8 del primer capítulo dice que un nuevo faraón surgió en Egipto que no conocía a Yosef. ¿Cómo explico? ¿Cómo entienden ese pasuk? Antes de seguir. Un nuevo faraón surgió en Egipto que no conocía a Yosef. O sea que no reconocía. Todos lo conocen a Yosef. Es reconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Salió un faraón. ¿De dónde salió este? ¿Piensan que es el mismo? En lo literal, ¿piensan que es lo mismo? ¿Es el mismo? No. Miren, un nuevo faraón surgió en Egipto que no conoce a Yosef. Saben que hay dos interpretaciones en el Talmud. Uno dice que es el mismo, que se dio vuelta, y otro que es uno nuevo. ¿Cuál les parece más cercana a lo escrito? Es otro nuevo. Me parece que es uno nuevo, ¿no? Porque dice, surgió un faraón. Normalmente cuando es uno que viene o es el hijo, dice, y nació y tuvo un hijo y este es el que, ¿no? Así dice normalmente en la Torá. Si dice, y surgió uno nuevo, no, es el mismo. Pero ¿para qué si surgió uno nuevo? No, es bueno, ¿cómo? Está bien, pero está escrito, es uno nuevo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Dice así. ¿Quién era este nuevo faraón y por qué eligió ignorar a Yosef? Pero, otra cosa. Históricamente a Yosef, aunque salga uno nuevo, en la historia de Egipto todos lo conocen a Yosef, ¿no? ¿Qué quiere decir que no lo reconoce, que no lo conoce a Yosef? Puede ser que se hace el que no lo conoce, porque todos lo conocen. A menos que venga de, no sé, vino de otro mundo, de otro país, pero todos conocen la historia de Egipto, ¿entienden? ¿Quién era este nuevo faraón y por qué eligió ignorar, según el Rab, elige ignorar a Yosef y la norma contribución de su pueblo para salvar a Egipto? Y al fin y al cabo Yosef salvó a todo Egipto. Cuando un nuevo gobierno, acá viene a ver qué les parece la explicación política. Cuando un nuevo gobierno, digamos la oposición, asume la presidencia, es natural que todos los amigos del gobierno anterior pasen a ser automáticamente los enemigos del nuevo gobierno. ¿No pasan todos? ¿No pasa? Normalmente sube la oposición. Entonces, bueno, pero antes estos estaban más con estos. Entonces, cuando sube la oposición, como que se ponen, porque vienen en contra de lo que pasó antes. ¿Entendieron? Entonces, ¿tendría que ver esto con algo del odio a los judíos? ¿Qué tienen que ver? ¿Entendieron? Digamos que sube la oposición. Entonces, ¿por qué le tendrían bronca a los judíos? Porque eran amigos de... Porque los judíos éramos amigos del gobierno anterior. ¿No? Porque todo, y Yosef le dirigía a Egipto y todo Egipto se salvó gracias a él. Entonces, si es la oposición la que sube, puede ser que no quieran ver a los judíos como amigos de ellos. ¿No se entendió? Sí. Explicación práctica, ¿no? No digo muy práctica. De nuevo, ejemplo. En Estados Unidos, desde que asumió Donald Trump, en 2016, Estados Unidos ha sido el mejor aliado que el Estado de Israel haya tenido desde su fundación en el 48. Interesante. De verdad, ¿eh? Desde que asumió Donald Trump es el mejor aliado de todos los presidentes americanos. Qué raro, ¿no? Bueno, puede ser que se le entiende bueno, pero mire la explicación que da. Pero el partido opositor a Trump, el opositor, ha tomado una posición más antagonista hacia Israel y más amistosa hacia los enemigos de Israel, como Irán, por ejemplo, solo porque Trump es favorable a Israel. ¿Ven la explicación que... como Trump está con Israel, entonces la oposición se puso del lado más de Irán. O sea que ves que siempre pasa algo así, ¿ven? Si uno está con uno, si estos son tus amigos, entonces yo me alío con los otros. ¿Se entendió es práctico, ¿no? Lo que dijo.
Yo no sabía que tanto la oposición está de favor de Irán, pero bueno, él vive en América. Joseph Bitton vive y es lo que se ve parece. Entonces, como que Trump está acá, entonces los dos en contra. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué paró? Primera respuesta, ¿por qué paró odiaría a los Yudim? Porque él es la oposición. Y si los Yudim estarían del lado del gobierno anterior, entonces podrían sublevarse y sería un problema. Entonces, mejor tenerlos calladitos. ¿Entendieron? Igual no sé si explicaría por qué tanto odio, ¿no? Porque entonces tenerle odio a cualquier pueblo que estaba ahí, ¿no? Solamente a Israel. A menos que tenía mucha influencia. No, habría que ver. ¿Se entendió hasta acá? Tenemos que decir que todavía acá Israel no es esclavo. Acá viene toda la teoría para bajarlos. Hasta acá Israel le iba bien. ¿Saben cuántos años se fueron esclavos? 400. Tenemos varios números. 400 no entra. Vamos a ver que no entra porque después se quedan 210 años. Entonces 400 no. 400 es desde que le dijo Dios a Abraham. ¿Entienden? Algunos preguntan, ¿dónde entran los 400? Hay dos respuestas. Una es que en verdad dijo 400 y al final estuvimos 210. Dios nos hizo descuento. Como que fue tanto el sufrimiento que nos sacó antes. O como que contó de antes. Claro, esa es la respuesta más perfecta, me parece. En verdad, Dios le dice a Abraham vino que su descendencia va a ser esclava, ¿no? O va a estar en una tierra extraña. Y lo van a esclavizar y después van a salir. Bueno, desde que Dios le dijo a Abraham hasta que salimos, acaba la respuesta. 400. Pasaron 400 años. ¿Entendieron? Okay. En total estuvimos en Egipto 210. ¿Está bien hasta acá? Bueno, ¿210 años fuimos esclavos? No. ¿Por qué no? Porque al principio no. Porque al principio Yosef estaba todo bien y Yosef fue el virrey de Egipto y todo, siempre que Yosef estuvo vivo, Yosef entró a los 39 y murió a los 110. ¿Está bien? Ahí tengo 40, 110, tengo 70 años que seguro a mi Israel está bien. Sumémosle que hasta que los hijos de Yosef los hermanos de Yosef fueron muriendo, hermanos de Yosef, todavía tengo otros 20, 30 años más. Entonces podemos decir que esclavitud fueron 100 años. ¿Entendieron? Los primeros 100 años estuvieron bien y los segundos 100 años mal. Igual 100 años de esclavitud es tremendo, ¿no? ¿Cuántas generaciones? Un montón. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, segunda respuesta. Antisemitismo por oposición. A ver. En Egipto surgió una nueva dinastía faraónica. Una nueva dinastía, porque dijimos, surgió uno nuevo. O sea, no sería el mismo. Lo equivalente a un partido político opuesto al anterior. Sería lógico que si el pueblo judío era amado por el gobierno anterior, sea ahora mal visto por la nueva dinastía. Esta hipótesis nos permite aprender una enorme lección respecto al antisemitismo. A ver la lección con respecto al antisemitismo. Me interesa estudiar esto para la actualidad, ¿no? ¿Qué aprendemos del antisemitismo? El odio hacia los judíos no sucede necesariamente por culpa de algo malo que los judíos hagamos hecho. ¿Entienden? Pues si te odias por algo hiciste. No, a veces no hiciste nada malo y te odian igual, ¿eh? Así es. A veces chivo expiatorio, ¿no? Hay varias respuestas del porqué del antisemitismo. Pero no hiciste nada malo. Solamente era porque eras a mí, porque estabas con... Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? Está bien, ahora hay un nuevo rey, bueno, vamos. Puedo ser fiel al nuevo gobierno también, ¿no? Las causas del antisemitismo no siempre son las mismas. Hitler, Ymach Shemo, ¿qué es Ymach Shemo? ¿Saben qué significa Ymach Shemo? Su nombre se ha borrado. Nos odiaba por ser comunistas. Stalin porque éramos capitalistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro que somos. No entiendo. Uno te odia porque sos comunista y el otro te odia porque sos capitalista. No tiene sentido. ¿No? Uno dice, te odia porque sos muy rico, otro te odia porque sos muy pobre. Otro te odia, siempre... No entiendo. Uno te dice que sos belicista o guerrero, otro pacifista. Entonces no entiendo por qué me odian. No. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Hay una clase de... No, ¿cuál es la respuesta verdadera si te odian por las dos cosas diferentes? Que ninguna de las dos es verdadera. Que es una excusa, eso. Si te dicen te odio por esto y por lo contrario, en verdad es una excusa. Está la clase de, si Dios quiere, a lo mejor la vemos o la vieron, del porqué del antisemitismo. Ponemos en la sección Discovery ahí que hacemos ahí, el porqué del antisemitismo. El antisemitismo muchas veces surge por razones que están mucho más allá de lo que los judíos hacemos o dejamos de hacer. Y cuando estamos en el exilio, somos absolutamente vulnerables. Por ejemplo, muchos pensaban que porque eran odiados porque cuidábamos el judaísmo, ¿no?
y éramos ortodoxos y éramos diferentes. Cuando los judíos estaban completamente asimilados, también fueron odiados, ¿no? Y Hitler mataba hasta si eras de cuarta generación, de algún descendiente de algún judío. Nada que ver, no tenía nada que ver con judaísmo, igual lo mata. Entonces, significa que no es porque eras diferente o diferente, porque cuando no sos diferente también te odia. Si además no era judía, también lo mataban al hijo. Sí, podía, o sea, depende hasta, no sé hasta qué generación llegaba, sí, o sea, hasta qué generación, porque es descendiente de judíos. Sí. Que un gobierno nos trate bien no quiere decir que el próximo gobierno automáticamente nos va a tratar bien. En realidad, cuanto mejor nos trate un gobierno, esa es la regla que ve el Rab, peor nos tratará la oposición. Sí. O sea, si un gobierno está de acuerdo, la oposición se pone... Aunque no hagamos nada malo para merecer ser, del otro lado, maltratados. Esto ocurrió cientos de veces en la historia del pueblo judío en el exilio. ¿Está bien? Entonces la respuesta número 2 fue que a pesar que no hicimos nada mala, o sea, tuvimos la mala suerte de ser amigos de los anteriores. Entonces el nuevo te odia. ¿Entendieron? Sí. O sea, es una excusa, ¿verdad? Bueno. Tercero, antisemitismo y revisionismo. A ver este. También es interesante ver y comparar con el presente cómo se desarrolla la propaganda antisemita. ¿Está bien? La propaganda antisemita. Es decir, ¿cómo justifica el tirano de turno su voluntad de eliminar al pueblo judío? O sea, hace una propaganda, ¿no? Para que todos te odien. ¿Cuál es la propaganda? A ver la propaganda que hizo Paró, si podemos ver si es actual o no. ¿Cuál fue la propaganda de Faraón? ¿Se acuerdan? Se van a multiplicar, se van a producir, a reproducir y van a salir de la tierra. Bueno, también es interesante, no se entiende muy claro lo que está diciendo, ¿no? O sea, se van a unir con nuestros enemigos y se van a ir de la tierra. ¿Pero qué se van a ir? Y si se van a ir, entonces echarlos y listo, ¿para qué los esclavizas? No. O que van a elevarse, van a subir. A ver lo que dice. La Torá nos cuenta que el nuevo faraón no conoció a Yosef. Acá lo explica Rab, eligió ignorarlo. A ver. Lo primero que hace el tirano de turno para justificar su animosidad es ignorar las contribuciones del pueblo judío. Primer punto. ¿El pueblo judío normalmente contribuye a la sociedad? Sí. Totalmente. La mayoría de los premios Nobel, sí, el del pueblo de Israel. O sea, Am Israel siempre da valores buenos. Entonces, ¿cómo haces para atacarlo? ¿Y cómo haces para que te odien? Para que lo odien si en verdad es una persona tan buena. ¿Entiendes el problema? Es medio difícil, ¿no? Es una persona buena, es un pueblo bueno. Hace todas cosas buenas y vos tenés que lograr que lo odien. Entonces, ¿qué tenés que hacer primero? La propaganda. Decir que no hace cosas buenas. Claro, primero tenés que negar todas esas cosas buenas que hizo, porque si no, la gente lo va a querer. ¿Entienden cómo funciona la propaganda? Lo primero que hace el tirano de turno para justificar su animosidad es ignorar, ¿no? ¿Está bien? Las contribuciones del pueblo judío. ¿Vieron cómo dijo? Que no conoció a Yosef. ¿Está bueno como lo de la deducción del Rab? ¿Qué ve en las palabras? Que no conoció a Yosef. Todos lo conocen a Yosef. No, se hizo el que no lo conoce. ¿Por qué es tan importante hacerte el que no lo conoces? Porque si lo conoces, tenés que agradecerle. Entonces tengo que no conocerlo. ¿Tenés la idea? Está bueno cómo lo sacó de las palabritas. Y cuanto más importante estas contribuciones hayan sido, más esfuerzo pondrá el soberano para ignorarlas. El gobierno nazi, ahora lo hace actual, miren. El gobierno nazi ignoró la participación y la lealtad de los judíos que lucharon por la madre patria, Alemania, durante la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, bueno, Alemania va contra el mundo, pero los judíos también eran alemanes, ¿está bien? Iban y luchaban por Alemania, era normal. O sea que no estaban en contra de Alemania. ¿Entienden? Sí. Ignoraron la actuación de científicos y médicos judíos. Ahí salió una película muy buena ahora. Se ve que viene para el Oscar, 1917. Estaba bien, de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial está, bueno, no sé, pero bueno, no conocemos mucho la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial ignoraron la contribución de científicos y médicos judíos y otros hombres de ciencia y negocios que contribuyeron enormemente para que la Alemania pre-nazi, ¿está bien?, fuera uno de los países más avanzados de Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, hasta que, bueno, pero después Alemania es un país más neutral, habían muchos judíos en Alemania y científicos
músicos, de todo, en toda la cultura los judíos siempre estaban y Einstein. está bien, y ayudó muchísimo, mismo, Einstein, y ayudó muchísimo a Alemania. Entonces no lo reconocieron. En España con la Inquisición pasó lo mismo. Sí. A ver, ¿qué conocen? Total, Mucho. Echan a los judíos, las contribuciones de los judíos a España. Es riquísimo. Don Itzhak Abarbanel era el ministro de Economía. Miren las contribuciones que trae, está interesante. Los reyes españoles ignoraron la contribución de los judíos en los campos de medicina. Piensen en Lorenzo Badós, el médico que salvó la vida de la reina Isabel. Yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la reina Isabel sea la máxima archienemiga del pueblo de Israel cuando un médico judío te salvó la vida? No tiene sentido, ¿no? No entiendo. No. Te salvó la vida y vos te la agarrás contra ese pueblo. Sí. Yo estuve hace unos días en Madrid Sí. y el guía nos mencionó que todo, o sea, él compartió su punto de vista de que todas las cosas que supuestamente son religión en realidad tienen un punto de vista económico, y él hablaba sobre su experiencia en el tema en España, de lo que pasó. En la Inquisición. Claro. Bueno, claro, al punto. Él decía que la corona le debía muchísima plata a miembros de la alta sociedad judía, entonces disfrazaron como una cosa por religión, pero si para cobrarse todo, para no pagar todo lo que debían. Claro, si lo desconocen como ciudadanos, si alguien no está, entonces no le debes nada. Está bien, es si una aplicación, tiene lógica. Parte de la conversión es que no cobrarás deuda por En otra palabra, España debía mucho dinero. Exacto. Y entonces no tenía cómo arreglársela, entonces tenía que echarle mandar a los judimos o obligarlos a convertirse o echarlos. Entonces de esa manera, sí, hay mucho de eso también. Sí. Entonces, no le agradece la reina Isabel a su médico. Astronomía y navegación. ¿Saben? Esto también es muy interesante. Los estudios e inventos de Rab Abraham Zacuto le permitieron a Colón llegar a América. Toda esa conquista de España, o sea, que tenían grandes científicos que los judíos ayudaron. Y especialmente en el área del comercio. Y seguramente tenían un montón de deudas también. ¿Entendieron? En otras palabras, otra respuesta de la propaganda antisemita. Primero tenés que hacer que no se conozca todo lo bueno que hicieron. Porque si se conoce todo lo bueno que hicieron, todos los quieren. Entonces tenés que negarlo. Y así funciona. Entonces negás todo lo bueno y empezás a inventar cualquier cosa para que los odien, pero en verdad es todo mentira. ¿Se entendió? Esta. Y el último, antisemitismo y antisionismo. A ver. Hoy en día el mundo ignora, sería la más actual, ¿no? A Israel siempre es pro en todo, es un país de primer mundo en todos los buenos sentidos, en todos los valores, ¿no? ¿Y cómo puede ser que nos odien? No tiene sentido. Acá va. El mundo ignora sistemáticamente, a propósito, las enormes contribuciones del Estado de Israel al mundo moderno. ¿Cómo? Vamos a ver lo que da Israel. Israel se destaca en los campos de medicina, está en primer lugar en el mundo. Tecnología, agricultura, wow, ¿está bien? De los riegos, de que te hace de un desierto y te saca flores y árboles en un desierto. Computación, óptica, irrigación, etc. Pero si tenés tantas contribuciones y es tan bueno al mundo lo que Israel hace, pero en lugar de que Israel sea el país más admirado, tendría que ser el país más admirado, ¿no? Sí. Del mundo, por sus increíbles contribuciones a la humanidad, a pesar de ser un país fundado por sobrevivientes y refugiados. ¿Y cómo salió un país así después del Holocausto? Tremendo, ¿no? No existiría, en un pueblo puede existir algo así. Venimos de lo peor y te resurgimos un país en 70 años, te hacemos uno de los mejores. Baruch Hashem, ¿no? Todo con la ayuda de Hashem. Que está en constante estado de alerta por sus infinitos enemigos. Y además, totalmente estamos de alerta porque siempre nos quieren hacer desaparecer. O sea, ¿cómo haces triunfar un país así? Con tantos lobos que te quieren matar, chiquititos. Siempre en Argentina decimos, es más chico que la provincia más chiquita de Argentina. ¿Está bien? La provincia más chica de Argentina es Tucumán. Israel es más chiquitito que Tucumán, o sea, es chiquitito. Y es el único país del mundo en la actualidad
cuya existencia está amenazada. Israel, el judío entre las naciones, fue considerado por la BBC en 2016 como el país, miren la BBC, el país que más amenaza la paz mundial. No es para reírse, es un chiste, ¿no? Salió la conclusión en el 2016, BBC de Londres, ¿no? ¿Está bien? Inglaterra, Israel es el país que más amenaza la paz mundial. Es una ridiculez. No, es como la mentira más grande del mundo, algo así. La mentira, no sé, es la propaganda. Así funciona la propaganda. La mayoría de... Está bien, te puede inventar cualquier cosa. La mayoría de las soluciones en la ONU son en contra de Israel. O sea, ¿cómo puede ser? Todo en contra de Israel, claro, porque todos los que votan ahí son todos países árabes. Entonces siempre hay mayoría en contra. En 2015 ONU emitió como 20 La propaganda también es... mensajes para Israel. Una vez escuché algo de Rabbi Sefito muy interesante. Dijo así: el periodismo en el mundo es pagado por dinero árabe. Sí. Y Hollywood por dinero judío. Entonces, habría que ver. ¿Y el qué? Hollywood por plata, hay más dinero de Yehudim. Como que en Hollywood vas a ver mensajes a veces pro Israel. Y el periodismo del mundo, Es árabe. anti, porque está pagado, la prensa está pagada por dineros de las petroleras de los árabes. ¿Entienden? Entonces, si hay dinero en la propaganda, todo el objetivo es CNN. sacar mala información para que el mundo se crea cosas falsas. ¿Le llegó el WhatsApp ese de TED? ¿No le llegó ayer? Hay uno buenísimo, mandaron. Bueno, después primero se los mando. ¿Vieron los videos de TED? Que son en 5 minutos, te dicen ta. Bueno, si se los digo, le quito la gracia a lo que les quiero. Pero está, o sea, viene informando y viene diciendo algo y te dice que te hacen creer esto, pero en verdad no te lo hacen creer. Y toda la gente es verdad. Dice, mira, qué inteligente, en verdad nos están mintiendo en todo. Bueno, pero cómo termina es fabuloso porque él mismo está actuando. Bueno, ese es son 6 minutos muy buenos para verlos. Después se los mando para analizar. Raf, Sí. es gracioso y también irónico ¿Qué? sobre el que más amenaza la paz mundial cuando Inglaterra fue conquistador y destruyó países. Siempre, todos los países fueron conquistadores. Israel siempre fue el en áreas de todo, del bien. No, pero me refiero que los ingleses, o sea, todo lo que hicieron, Irlanda, Escocia... Obvio. Y España, y con las Américas, y Estados Unidos. Bueno, está bien. ¿Se entendió? Conclusión, el problema del antisemitismo no cambió. En todo caso, se hizo más sofisticado. ¿Sabes qué quiere decir la verdad? El problema desde que nacimos como pueblo de Israel, ya existen, que nos odian, bueno. No, acá no planteó cuál sería la solución, ¿no? No sé cuál sería la solución. En la Gemara dice que el antisemitismo nació en Ar Sinai. ¿Conoces esa respuesta? Sí. Siná, ¿ven el juego de palabras? Siná es odio. Dice, cuando nos entregaron ya los 10 mandamientos, Ya te existía. ahí nació el odio. Según esto, la respuesta sería que es como en contra de lo que representa el judaísmo, que es la moral y la ética, que es el Sinai, la Torá, los 10 mandamientos. O sea, sería como no reconocer o no querer ver la verdad de Dios. ¿Está bien? Pero algún día hacemos la respuesta. ¿Está bien hasta acá? Le doy segunda hojita. Segunda hoja. Ahora del libro. Podemos hacer un clic ahí y le damos segunda. Todavía no. Paso la hoja. Y hay que acordarse de prender. Paso la hojita. ¿Cuál es la risa de las galletitas? Se comieron todas las galletitas. Están ricas. Está con ataque de risa. Está bien. Está con chiste. Vamos, pasamos a la otra hoja. Tiene 2 lados. Tiene 2 lados. Vamos a empezar desde la 34. Vaya a la 34. Bueno. Tiene la hoja, le damos clic. Sí. Sí. Bueno, estamos estudiando para Yata Yabúa. Y la pregunta es esta. Les hago la pregunta. La hojita es del libro de Ideas de Shemot. ¿Está bien? La pregunta es esta. Que en esta perashá empieza a verse la redención, ¿no? Que Dios decide que Moshe sea el que va a sacar al pueblo judío de Israel. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué ahora Dios decide sacarnos?
O sea, y otra pregunta, ¿y Moshe, y por qué lo elige a Moshe? ¿Porque sí? O sea, hay que elegir a uno y lo elige a Moshe. Mi pregunta es, ¿Moshe se habrá preparado? Seguramente sí. ¿Pero qué te iba a prepararse? No sé. Mi pregunta es, ¿cómo se llega a la profecía? ¿Así porque sí? No, obvio. ¿Entienden? Cuando Dios te elige, vos no hiciste nada y te elige. O debe ser que vos hiciste algo. ¿Entienden? Y otra cosa, ¿y por qué ahora nos saca y por qué no nos sacó antes? ¿Qué antes? Estuvimos 100 años esclavos, ¿no? ¿Por qué no nos sacó antes? ¿Entendieron lo que quiero plantear? O sea, quiero plantear cómo llega ahora la redención, por qué no nos sacó antes, si Moshe se preparó, si Moshe tenía en su cabeza algo o no. ¿Moshe sabía que era judío? ¿O no sabía que era judío? En la película de repente hay una... Pero en verdad Moshe, el Pshat ya sabía siempre. Bueno, pero puede ser, no se enteró más grande, ¿eh? En un momento, cuando sale a ver a sus hermanos, ¿no? Cuando ve que el Mitzri le está pegando a sus hermanos hebreos, a sus hermanos, él sabe que él es judío. A mí me parece que siempre supo que era judío. ¿Está bien? Acuérdense que lo amamantó la mamá. Sí. Lo amamanta la mamá. Torah, no. Ulay lo amamantó 3 años. Está bien, 3 años todavía. Pero Él no estudiaba Torah con Aarón. No, Torah, no. si estudiaba Torah con Aarón, no había Torah todavía. Me traes mi Midrashim. Ya, pero como había también la... Tradición de Abraham, Isaac y Jacob. No dice nada en ningún lado. Sí, puedo decir, yo digo lo que está escrito, ¿no? Moshe Rabenu, lo que sí era que Moshe Rabenu tenía relación con su familia, yo pienso que sí. No es que se entera después, ¿entienden? Es verdad que es criado en el palacio. También eso es importante. Que haya sido criado en el palacio, ¿ayudó o no ayudó a formar a Moshe Rabenu o no? Porque es interesante, justo en el palacio, Recibió educación. a nivel cultura general, ¿entienden? Seguro que tenía los principales profesores de todo. Es el futuro faraón, Moshe Rabenu, ¿entienden? Entonces, como un líder político, tenés que entender de política, de todo, ¿entienden? O sea, todo se fue dando, vamos a ver. ¿Se entendió lo que quiero analizar? ¿Se entendió? ¿Tienen página 34? 34 abajo, 34 abajo. Bueno, entonces, Dios tiene que enviar a alguien, ¿está bien? Llega el momento. Leo. Dios, ¿tienen abajo de todo? Chicas. Abajo, 34. Dios es el que va a mandar a algún enviado. Moshe, tal como Yosef, espera alguna señal para actuar. Esta es mi teoría. Acaba la teoría, ¿eh? Me adelanté porque no leí todo lo anterior. Moshe Rabenu ya se viene... Moshe Rabenu era un líder. Lo vemos como líder, ¿no? Lo vemos como líder en varios lugares. Cuando ve que se están peleando, un mitzri quiere matar a un hebreo, ¿no? Y lo salva. Hace justicia, ¿no? Hace justicia. Después ve que hay 2 judíos que se están peleando. Interviene. ¿Por qué interviene? Hace justicia, no quiere que se peleen. Después se tiene que escapar a Midian y ven que están las mujeres midianitas, ¿se acuerdan? Sí. Y los pastores que las quieren echar. ¿Interviene o no interviene? Sí. Interviene. ¿Qué vemos que le interesa? La justicia. La justicia. Es un justiciero. ¿Está claro que Moshe Rabenu es un justiciero? Otra cosa más. Moshe tiene la tradición de que en algún momento vamos a salir de Mitzrayim. Él tiene esa tradición. O sea, él es judí, decimos, está en contacto con la familia, y él sabe que en algún momento tiene que llegar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que...? Entonces, seguramente que él está pensando todo el tiempo, ¿y quién va a ser? ¿Y cuándo va a venir? ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Entienden? Y, otra cosa más. ¿A qué Moshe se escapa, no? Porque Paró lo quiere matar. ¿A dónde se escapa? Se va a Midian. ¿Qué edad tenía? No dice qué edad tenía. Pero digamos que tendrá, no sé, 25, 30. De 20 a 40, 20 a 30, más o menos. Y después aparece de nuevo a los 80 años. O sea que ¿cuántos años estuvo ahí afuera? Como 60 años afuera. ¿Puede haber hecho que esto, hacer algo en la cabeza de él o prepararlo? Claro. ¿Puede ser que se haya preparado? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Yosef es el gran ejemplo de Moshe. Y Moshe lo ve a Yosef como un ejemplo. ¿Saben de dónde tengo? O sea, ¿cómo sé que para Moshe Yosef es una persona muy grande? Cuando Moshe tiene que dar bendición a todas las tribus antes de morir, le da una bendición a cada tribu. Cuando le da la bendición a Yosef, a los hijos de Yosef, dice, Moshe Rabenu recuerda su profecía en la zarza. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene que ver la profecía de él en la zarza con Yosef? ¿Entendieron? Sí. La
primera profecía que tiene Moshe Rabenu, que Dios le dice, en el Sneboer, la zarza ardiente, que es un arbolito que tenía fuego y no se consumía, la primera profecía es ahí, y Dios le dice, te elegí, y es lo que leemos en esta profecía. Entonces, está bien, bueno, es una cosa de la vida de Moshe, ¿no? Es la vida de Moshe, ¿qué tiene que ver Yosef? Nada. Entonces, ¿por qué cuando tiene que decir a Yosef antes de morir, cita el tema de que él tuvo su primera profecía con el Sne, con la zarza ardiente en el monte Sinai? ¿Por qué se lo dice a Yosef? Entiende esta relación. Como que Moshe llegó a esa profecía preparándose gracias a cómo dejó todo ordenado Yosef. ¿Entienden? Yosef dejó todo ordenado para que Amisrael no desaparezca, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de la similitud? Bueno, que viven en Goshen y sigo. Es factible que Moshe se vea... ¿Es mi teléfono este? Este es mi teléfono. Hay que rechazar. Esperen que saco... Bueno, hay que sacar la... Bueno, no importa. Lo dejo ahí. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bueno. Es factible que Moshe se vea a sí mismo como alguien que puede hacer algo para acelerar esto. Entonces, ¿qué dijo él? A lo mejor él pensó, a lo mejor yo puedo acelerar para que venga la redención. No que está pensando, pero hay que hacer algo. Y entender mejor cómo ayudar a que ocurra la redención de los hijos de Israel. Por eso se aleja de todo. Joreb, ¿qué es el monte Joreb? Es otro nombre del monte Sinaí. Y él se va al desierto y está ahí con los midianitas, era pastor. En esos 60, entonces esta es mi teoría. ¿Cómo Moshe llegó a ser profeta? En esos 60 años, él se prepara para la profecía. No es que lo elige porque sí, ¿entienden? Porque nosotros vamos a estudiar en el principio 6, estamos en el principio 4, ¿no? Vamos a llegar al principio 6 y vamos a ver que para ser profeta hay que prepararse toda la vida, si no, no sos profeta. ¿Entienden? Tiene que tener buenas cualidades morales, tiene que ser una persona íntegra en todo, tiene que tener cultura general, tiene que entrar en temas profundos. Ahí, entonces. Y elige una profesión. A ver qué profesión elige Moshe. ¿Qué era Moshe? Pastor. ¿Tiene algo que ver con liderazgo? Pastor no tiene que ver. Un pastor que lleva sus ovejitas. En los Teilim siempre leí. Ayer enseñé una clase de Mismor 23. Muy linda de Teilim. Hashem Roí lo exacto. Hashem es mi pastor, nada me faltará. Hashem, ¿qué es tu pastor? Tu guía, tu líder. Y bueno, entonces Moshe Rabenu se prepara para el líder. Que le permite y le ayuda a llegar a un nivel espiritual elevado. Guía, conduce al rebaño. Moshe llegó porque él se fue preparando. No fue casualidad. Se cumplieron las condiciones. ¿Qué otras condiciones? Esperen, 400 años también. Dios dijo que después de 400 años íbamos a salir, ¿no? Ya llegaron los 400 años. Es una condición. Pero digamos que llega a los 400 años, pero Amisrael no hace nada. ¿Salimos igual? No sé, ¿Amisrael tiene que hacer teshuvá o no tiene que hacer teshuvá? Bueno, si Amisrael pecó, tiene que hacer teshuvá, ¿no? Como así también se han convertido en un pueblo numeroso. Dijo, cuando sean un pueblo numeroso, ¿ya somos un pueblo numeroso? Sí. La patria terrenal se cumplió. Moshe se preparó y llegó al grado de la profecía. ¿Qué significa la zarza ardiente? A ver, ¿tienen alguna metáfora? ¿Por qué en un árbol que tiene fuego? No, el árbol sne, la zarza, ¿cómo es? ¿Saben cómo es? Tiene muchos espinos. ¿Por qué Dios te aparecería en un árbol con espinos y fuego? ¿Qué tiene que ver fuego con espinos? No sé. Sí, espino es sufrimiento. ¿A Amisrael está sufriendo? No, es una simbólica. ¿Y fuego normalmente a quién representa? Vimos que representa a Dios, a la Shejina, el fuego. Por ejemplo, Dios iba delante del pueblo de Israel en el desierto, con la columna de fuego. Otra, Dios descendió en el monte Sinaí, con un fuego. ¿Qué vemos? Que fuego representa a Dios. ¿Entienden? Entonces, cuando Moshe ve esa visión de ese arbolito que tiene fuego y no se consume, eso le viene a hablar algo que Dios le va a decir algo. Y de los espinos, lo leemos. Esto lo dice el Midrash, ¿eh? El Midrash nos enseña que a Dios, representado por el fuego, se lo puede ver en cualquier lado, aún entre las espinas, o sea, en el sufrimiento. Si realmente abrimos los ojos, porque podrías estar desesperanzado, ¿no? Moshe se ve a sí mismo que no... Bueno, ahí miren cómo dice la profecía, ahí dice. Y el fuego lo consumía... No. ¿Por qué Moshe Rabenu le pareció extraordinario ese arbolito? No se consume. No se consume, se estaba incendiando y no se consume. No tiene sentido, ¿no? Se tiene que consumir. ¿Está claro?
Y algo, bueno, y hay otro pasuk parecido en el Tanaj que dice que es, bueno, les traigo, ¿entendieron? Hay un fuego, ¿está bien? Que no puede parar. ¿Entendieron lo que dice en el arbolito? Hay un fuego que no puede parar. ¿Hay algún otro pasuk parecido en el Tanaj? Bien que interesante para interpretar la profecía de la zarza, ¿eh? Hay un pasuk, creo que es de Irmiau, el profeta Irmiau, y dice: Dios, tu palabra es tan fuerte, cuando recibo tu palabra, que no puedo parar. Dice, no, y dice, es como un fuego que no puedo parar. A ver, ¿le dan una interpretación metafórica al arbolito? Arbolito, digo, no me quiero decir arbolito, me hace parecer Navidad. El SNE. Está bien, arbusto. ¿Está bien? Hay un fuego, pero que no para. ¿Está bien? Y miren, eso es lo que él está viendo en la visión, ¿no? Y él se acercó a ver y Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece, le voy a decir, te elegí para sacar los Yudim de Misraim. ¿Está bien hasta acá? Mi pregunta es por qué Dios se lo quiso hacer con ese arbusto, con fueguito que no se consume. ¿Entendieron? Sí. Yo digo que esto es una profecía. La profecía se puede ver, se puede filmar. No. Es adentro de la cabeza. Entonces esto está pasando adentro de la cabeza de Moshe, ¿entienden? Sí. O sea, no sé si físicamente había un arbusto con fuego. Él está viendo en profecía eso. ¿Me siguen? La pregunta es qué representa, porque la profecía toda es simbólica. Bueno, ¿cómo saber qué significa? Voy a otro pasuk en otro lado, ¿entendieron? Está bueno el link. Un link que diga algo, que un fuego que te agarra, pero y no podés parar. Bueno, interesante. Y tengo uno, pero ¿cuál es el tema? Irmiau cuando tiene su profecía. Irmiau tiene profecía y dice, es un fuego que no puedo parar. Entonces yo pregunto, el fuego que no puede parar en Irmiau es la profecía, ¿no? Entonces, ¿por qué será este arbusto que tiene ese fueguito que no puede parar? Es la profecía. Pero la profecía, ¿quién la está teniendo entonces? Ahora. Moshe. Entonces, ese arbusto con el fuego que no puede parar, ¿a quién representa? A Moshe Rabeno. A ver si me sigue. Sí. El arbolito con este fueguito, que es algo que va a pasar, pero que no puede parar, ¿está bien? Y tiene que salir, y él está viendo eso en una visión, ¿no? Es él. ¿Me siguen la simbólica? Sí. ¿No se entendió simbólica o no se entendió? Sí. ¿Entendieron el link? Tengo dos lugares en el Tanaj que dice lo mismo. Solamente. Es muy poquito, ¿no? Solamente en dos lugares tengo. Como un fuego que no puede parar y que no puede parar. Es verdad, en uno yo pienso fuego que no puede parar y me imagino un incendio, ¿no? Pero en otro es un fuego que no puede parar, nada que ver. Es la palabra de Dios. ¿Qué significa que no puede parar? A ver, digan, ¿qué significa que no puede parar? Si Moshe es y él está, o Irmiau, está recibiendo la palabra Hashem y no puede parar, ¿qué quiere decir? Que no puede parar. Que él tiene la obligación de ir y hacerlo, eso. ¿Entienden qué significa que no puede parar? No puede decir, no, tengo que ir, Dios me eligió. ¿Se entendió? Sí. Está buena la interpretación del arbusto. Todo. Moshe se ve a sí mismo que no puede aguantar más, no puede aguantar. También él no aguanta más que a mí se le esté sufriendo, ¿no? Hay que hacer algo. Por eso él se preparó. Es una zarza que está ardiendo consumida por un fuego abrasador. Siente, Moshe, que la promesa de Dios de liberarlos debe cumplirse ahora. No puede posponerse más tiempo. Eso no puede parar. O sea, llegó el momento de la redención. Miren lo que dice Rambam en el Moreh Nevuchim, Guía de los Perplejos. En el Moreh Nevuchim, tomo 1, capítulo 5, dice que para llegar a Dios hay que guardar distancia y mucha preparación. Eso es lo que nos relata el texto aquí. Dice así. Les leo el pasuk. Esperen que les leo el pasuk. Dice así. Cuando se le aparece la zarza, ¿está bien? Estoy en capítulo 2, si no me equivoco, o capítulo 3, vamos. Leo el pasuk. Shemot. Vaishma paró. No. Dice así. Se mostró un ángel, miren, se mostró el ángel del Eterno a él. Presta atención. Se mostró el ángel del Eterno en una llamarada de fuego dentro de una zarza. ¿Ven que es un ángel? Nosotros sabemos que Dios no habla como ya a través de ángeles. Todavía no llegó a ese nivel, Moshe. Todavía esta es la primera nebuá que tiene Moshe. ¿Ven que habla a través de ángeles?
Bueno, es en una visión, ¿entiende que es una visión? Al ángel no se lo ve, es en la profecía. Y aquí que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces le dijo Moshe, me apartaré ahora para ver esta gran visión. Vio el Eterno que se apartó para ver entonces, Dios lo llama desde la zarza, y dijo, Moshe, Moshe, y él contestó, heme aquí, y dijo, no te acerques, saca tus zapatos de sobre tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es una tierra sagrada. ¿Qué quiere decir, no te acerques? Esta fue la pregunta de la ¿Qué quiere decir, no te acerques? ¿Hay acercarse físicamente a Dios? No, entonces ¿qué es? No te acerques. O sea, que cuando vas a captar algo espiritual, esotérico, hay que guardar distancia, de a poquito. No podés precipitarte. ¿Con qué lo podemos comparar? No, hoy en día, una comparación con una persona que se quiere acercar demasiado y no está preparada, con estudio de cábala. ¿Vieron? Voy a estudiar cábala. ¡Wow! No sabe nada, ¿no? Pero quiere estudiar cábala. Está bien. Y piensa que entiende todo, tampoco entiende nada. Y no está haciendo las cosas lentamente. Y si no hace las cosas lentamente, estudiando cábala, se va a ir para cualquier lado. Como pasa a muchos, que se enloquecen y etcétera. ¿Entienden? Entonces, para ir, acercarnos a 10, hay que, con respeto, guardar. Bien, y Moshe Rabenu, ¿qué hace enseguida? Moshe Rabenu se cubre el rostro. Como que, ¿ven el tema de respeto? Bueno, obvio, es simbólico, porque no es que puedo ver algo, ¿está claro? Y por eso Dios dijo, ¿por qué quítate su calzado? ¿Qué tiene que el calzado? Esta tierra es Kodesh, hay tierra santa. La tierra santa es porque está teniendo la profecía. ¿Entendieron? Entonces, vuelvo a lo mío. Que no se acercó y no quiso ver. Moshe se acercó con humildad, no como lo hicieron los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú. Sí. Nadab y Abiú se acercaron demasiado y se quemaron. Que al subir al monte vieron al Dios de Israel, bebieron y comieron. Esto denota una falta de distancia y reverencia. Moshe no llegó por casualidad. No cualquiera puede ser profeta o enviado. No es que Dios tomó el primero que se le cruzó por ahí, como el que frota la lámpara y sale el genio. ¿Entendieron? Lo que queremos decir acá es que Moshe se preparó. Si Moshe fue el mejor, ¿sabe por qué Moshe fue? Es verdad. Hay algo que no depende de Moshe. ¿Qué no depende de Moshe? El potencial que él tiene. ¿Cómo venimos a la vida? ¿Vos decidís qué potencial tenés? No. Pero sí que depende de nosotros si desarrollo mi potencial. Y Moshe tenía el mejor potencial y lo desarrolló. ¿Tenía libre albedrío? Sí. Podía no desarrollarlo y Dios hubiese mandado a otro, ¿no? ¿Entiendes? Como dijimos, Yosef fue ejemplo para Moshe y eso lo vemos en Devarim. Cuando Moshe bendice, lo que dije recién, a los descendientes de Yosef, miren lo que dice. Dice, el favor de aquel que se apareció en la zarza. Dios se me apareció en la zarza, pero se lo dice a Yosef. Expresa que él mismo llegó a la profecía gracias a las enseñanzas de Yosef. Y que en él se inspiró, pues fue él el que mantuvo al pueblo y lo guió. Sin Yosef no hubiera seguido en pie y él no hubiera llegado al grado de profecía. Tal como Yosef, Moshe habitó en los palacios de Egipto, también. ¿Yosef dónde vivió? Tiene un parecido Yosef a Moshe Rabenu, ¿ven? Yosef vivió en palacios, Moshe vivió en palacios. ¿Era importante que Moshe viva en palacios para ser el líder de Am Israel? Sí. O sea, ¿qué mentalidad no tiene? Que es importante. De esclavitud. Porque tener mentalidad de esclavitud es difícil sacártela, ¿entienden? Moshe no, Moshe nació en cuna de reyes. Está bien, muy bien. Fue líder y ahora quiere ayudar al pueblo y prepararlo para la reseña. En resumen, vemos los 5 puntos y digo algo más. Primer punto. Moshe sabe lo que sufre el pueblo y se siente identificado con ellos. No es indiferente. ¿Dónde vimos eso? Cuando interviene y están peleando. ¿Está bien? No es indiferente y ahí pierde toda su carrera, ¿no? Porque él podía ser el futuro faraón, pero él va con Am Israel, no con... Segundo punto. Se ve a sí mismo como alguien que debe hacer algo para acercar la redención y trabaja. Él dijo, tiene que venir la redención. Él se prepara. No está seguro, él no sabe que es él. Pero se preparó. A lo mejor Dios se me revela. ¿Entendieron? Como todos nosotros podríamos prepararnos para la profecía. Decir que hoy en día no sabemos. ¿Cómo? Antes había una escuela de profetas, dijimos. Sí. Y se preparaban para la profecía. Hay quien dice que hoy en día no puede haber porque no está el templo, pero no es absoluto eso. No. Tercer punto, se esfuerza por llegar a la profecía. Fue al desierto, ¿no? Cuarto, tiene la profecía. Quinto, la forma de la profecía y cómo reacciona Moshe. La primera profecía de Moshe sería la de la zarza
y hay muchos nombres de Dios. Vemos que Moshe Rabenu va elevándose y elevándose, que nos demuestra cómo Moshe va ascendiendo de forma paulatina. Una de las principales cualidades que debe poseer el ser humano para alcanzar la profecía es la fuerza de voluntad. Tenía Ratzon Hazak, una fuerza de voluntad fuerte, porque si no tenés fuerza de voluntad no podés trabajar todo esto, ¿no? Quiere ser profeta y trabajar hacia ello. Además debe tener mucha valentía. Valentía, ¿tenía esa característica, Moshe? Sí, ¿Dónde la vemos? cuando pelea con... Siempre se interviene, no siempre que ve injusticia interviene. Y pelea con está bien, salva al Yudí, cuando salvó al Yudí, cuando terminó con los Yudim, cuando las midianitas, siempre interviene. Ya que debe luchar contra... Y cuando entraba en el palacio, normalmente seguramente estaban ahí los soldados, ¿no? Y Moshe entraba y salía todo el tiempo. No tenía miedo de nada. Contra muchas normas y malas costumbres. Otro punto a favor es que Moshe no era esclavo y no tenía esa mentalidad. Vemos que fue un acto de misericordia por parte de Dios que el Salvador no sea esclavizado. De esa manera posee una mente más abierta y no oprimida. Además tuvo acceso a una buena educación. Tuvo educación, seguramente que lo prepararon como político, ¿entienden? De liderazgo. Lo que le permitió conocer el mundo y conocer la naturaleza. Y lo más maravilloso de todo esto es que la preparación y capacitación de aquel que salvará al pueblo de Israel ocurre en el mismísimo palacio de aquel que quería exterminarlo. Esto sería la parte irónica del tema. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Ahora, 5 minutos más. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer de la Perashá? ¿No, ¿alguna pregunta? ¿O yo les digo cosas interesantes de la Perashá? No tienen preguntas. No se les ocurre ahora. Puntos interesantes de la Perashá que en corto, ¿no? Dice, pregunto, ¿por qué Dios permitió que seamos esclavos? Buena pregunta, ¿no? Bueno, esto es una clase, lo voy a hacer en 5 minutos porque no les pude dar las 10 clases de para allá, entonces le doy en cortito. ¿Entiendes mi pregunta? ¿Por qué Dios nos quiere o no nos quiere? Sí. Dios nos quiere. Entonces, ¿es normal que Dios permita que seas esclavo? Sí, porque también te ayuda a apreciar. Pero parece como que Dios me está mandando algo malo. Porque te está... Así puedes apreciar la... ¿Qué así lo vemos? La esclavitud murió en un montón de judíos. No, pero o sea, sí puedes apreciar cuando no eres Ah, esclavo. sí veo a Dios. O sea, Dios me manda algo malo para que yo lo vea. Aprendiste con esto. Esperen, entienda, está bien, sí, dijo lo mismo que dije, sí, aprendiste, perfecto lo que dijiste. No, entendí. Porque muchas veces el dolor nos... Exacto, el dolor te enseña. Mi pregunta es si esa respuesta las convence. A mí sí. O sea, teníamos que ser esclavos para que Dios nos enseñe algo. De todo se aprende. Pero en otras palabras, Dios te tiene que castigar para hacerte esclavos es algo malo, ¿no? Algo muy malo. Un genocidio que matan un montón de Yudim es algo muy malo. O sea, Dios te quiere enseñar algo, entonces te tiene que hacer algo muy malo. No sé, ¿usted lo ven justo? Yo no lo veo justo. Esperen, Dios maneja el mundo con justicia. Hay un principio de fe que Dios maneja el mundo con justicia. ¿Qué significa justicia? Que hacen las cosas. Que el que hace algo malo recibe castigo. Es verdad que a veces yo no entiendo qué es bueno y qué es mal, pero eso significa justicia, ¿no? Mal recibe mal y bien recibe bien. Entonces, ¿por qué a Israel, por qué Dios permitió que seamos esclavos? Pero ¿por qué no puedo buscar qué tipo de respuesta puedo buscar? A ver. Yo una vez había escuchado una respuesta, no sé, de que nosotros, es fuerte la palabra esclavos, pero de alguna manera nosotros somos esclavos ayer. Entonces como que fuimos a aprender lo que es ser esclavo. Aprendí la servidumbre siendo esclavo de otro. Pero en verdad hay que ser servo, sí. Nosotros hoy en día queremos, porque Sí. vemos que ser esclavos es algo feo, pero ahora somos esclavos de algo lindo que nosotros sí. Está bien, pero sí, es verdad. Pero es un juego de palabras con la palabra servidumbre. Porque el tema de agachar la cabeza a lo máximo, pero no a un ser humano, sino a Dios. Pero por otro lado tengo la famosa frase del Rabbi Yehuda Levi que dice Eved Hashem be'emet chofshi. Ser siervo de Dios es sinónimo de libertad. Pero entonces, o sea que en verdad ser esclavo de una persona no es libertad y ser siervo de Hashem es libertad. O sea que en verdad que hay que entender que ser siervo de Dios, pero el ser siervo de Dios no es que le estoy dando algo a Dios. No. En otras palabras, cuando ser siervo de Dios es hacer misbot. Y hacer misbot es mejorar como ser humano. ¿Entienden? Entonces ser siervo de Hashem en verdad es la palabra. Eved Hashem es behemet chofshi. En verdad yo soy libre. Estoy haciendo lo verdadero. Pero nosotros le ponemos connotación negativa. Nadie dijo que se debe de Hashem necesariamente. O sea,
No, no es nada negativo Ebed Hashem, es lo máximo. Ebed Hashem es hacer lo ideal. Pero nosotros, ser esclavos, lo... Claro, por eso, pero entendí eso, pero todavía no convence en el punto de... Voy a intentar dar, déjenme decir, tengo 5 minutos, digo algo rápido. La teoría es esta. Si hay algo malo que le viene a Israel, la idea 99.99. Está bien, no digo la 0.01, pero 99. ¿Qué dice la Gemara? Si te vienen cosas malas, le fashfesh b'maasah, revisa tus acciones. Esa es la lógica, ¿no? O sea, cuando viene algo malo, lo primero que tengo que hacer es ver si a lo mejor estoy mal. ¿Entendieron? Entonces, ¿por qué no apostar por ese lado? A lo mejor a Israel estaba mal. Es una especulación, ¿entendieron? Y por eso me vino la esclavitud. A lo mejor porque estábamos mal. Bueno, Nathan, ¿pero tenés alguna prueba? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Entendieron? ¿Hay alguna prueba en el Tanaj que a Israel estaba mal? ¿O los Jajamim lo dicen? Los sabios de Israel en Torah oral lo dicen. Acá va. Acá tengo tres rápidos, ¿está bien? La primera dice, y vinieron a vivir a Egipto como extranjeros. Y después dice, y se asentaron en Israel. No, en Israel, en Egipto. Y se asentaron en Egipto. No, ¿vivieron a vivir como extranjeros? Después te volvés. ¿Qué quiere decir se asentaron? Se asentaron, se quedaron a vivir para ahí, para siempre. Se olvidaron de que había que volver, Israel, ta. Es como que te empezás a asimilar, ¿no? ¿Entienden? Entonces como que dejás, haces tú, vivís en Huslaretz, no te importa Israel. ¿Esa respuesta convence para decir que por eso vino la esclavitud? Todavía no me convence, pero es un principio de Het, ¿no? Olvidarme de mi lugar verdadero y quedarme a vivir en otro lado está mal, ¿no? Porque mi lugar es Israel. ¿Están de acuerdo? Bueno, es un principio de la asimilación. Segunda. Cuando los Yudim llegan a Israel, después de 40 años en el desierto, se hacen todos el Brit Milá. ¿Está bien? Lo dijimos el otro día. ¿Y qué dice ahí el pasuk en Yoshua? Se hicieron todos el Brit Milá por segunda vez. Todos se hicieron el Brit Milá por segunda vez. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo? Porque no existe, ¿no? ¿Cómo se va a hacer segunda vez? Que va a cortar algo que no puede cortar. No existe. ¿Entonces qué quiere decir? No. O sea, que si toda Israel se hace el Brit Milá por segunda vez, ¿qué quiere decir? La mentalidad. No. Esta es la nueva generación, no pasa nada porque nacieron en el desierto. Pero si toda Israel se hace Brit Milá por segunda vez, es que hubo una primera vez que toda Israel se hizo Brit Milá. Porque acá se hace toda Israel Brit Milá por segunda vez, de nuevo. Acá toda Israel se va a hacer Brit Milá. Todos. Por segunda vez, acá explico, por segunda vez en la historia. Esa no la sabía. ¿Entendieron el pasuk de Yeshua? Muy bueno el pasuk. O sea que alguna vez pasó que toda Israel se hizo Brit Milá. Juntos. Yo no sé dónde, pero pasó. ¿Cuándo habrá sido? En el desierto no puede ser porque tenés esos 40 años que nada. O sea, tiene que ser antes de salir de Egipto. No puede ser. Ahora, si es mucho antes, todavía es una familia. No tengo todo el pueblo. ¿Cuándo tengo por primera vez todo el pueblo? Entonces me está diciendo algo que pasó antes de salir de Egipto, que yo no sabía. ¿Qué pasó antes de salir de Egipto? Antes de salir de Egipto, toda Israel se hizo Brit Milá. ¿Por qué se hicieron todos el Brit Milá? ¿Que no tenían Brit Milá? ¿Qué? ¿No se lo hicieron? No se lo habían hecho Brit Milá. O sea que Israel no se hizo Brit Milá todo el tiempo. ¿Es un Het o no es un Het? Sí. No teníamos. ¿Qué misbah teníamos? La única misbah que... No, en el desierto no. En la generación vieja. En el desierto dijimos que están exentos, por eso no se hicieron. El desierto es una alhaja, no importa. Lo que me interesa es... Pregunta mía. ¿Por qué vino la esclavitud? Entonces, la pregunta fue si Am Israel hizo algo malo. Entonces yo veo que hace 100 años que Am Israel no se hacía Brit Milá. ¿Qué representa Brit Milá? El pacto. Creer en Dios, el pacto. O sea que Am Israel, ¿qué estaba? Sin pacto. Se había olvidado de quién. De Hashem. De Hashem. Bueno, pero todavía, ¿entendieron el pasuk? Es un pasuk de Sefer Yoshua. O sea, es fuerte. Pero la más fuerte, ¿dónde estaba? Dijimos el otro día. ¿Se acuerdan? Sí. En el libro de Yehezkel. La más fuerte. Yehezkel, capítulo 22, dice que Dios envía a sacar a los judíos de Mitzrayim, pero les dice primero que dejen toda la idolatría. Hay que leer el pasuk para que quede mejor. Si lo leo rápido. Si lo encuentro rápido, se los leo. Creo que es 22.8. Vamos a ver.
Esta es el kid. Esta es para mí es la respuesta. ¿Está bien? Vamos a ver si llego rápido. Y Ezequiel, creo que es 22. No sé si es 20 o 22, siempre ahí. No, eso, yo sabía que estaba mal en 22. A ver, 20. Segundo. Miren este pasuk. No es conocido, por eso les tiré un dato importantísimo. Descubrir cosas en el Tanaj es lo más importante, ¿entienden? ¿Por qué? Porque si descubro algo en el Tanaj es fabuloso. Porque es la verdad absoluta. Yo siempre estamos en búsqueda de la verdad, ¿entienden? ¿Cuál es nuestra búsqueda? Esto es verdad absoluta, lo que está escrito acá. Podemos decir opiniones, muy lindo, pero lo que está escrito es verdad, ¿está bien? Miren lo que dice. ¿Qué pasó qué? Es capítulo 20, pasuk 8. Pero me adelanto a lo que les dice en el 7, ¿está bien? Dice así. Pasuk 5. Beamarti alejim ko amar Adonai Elohim. Beyom bejori be Israel. Beesai adi lesera bet Yaakov. Beibadal laem be'eretz Mitzrayim. Beesai adi laem lemor ani Hashem Elohim. Vine, y Ezequiel está diciendo que pasó esto en Egipto. Y Ezequiel me está diciendo algo que pasó en Egipto. Que Dios mandó a alguien y le dijo, a Israel los vengo a sacar de Egipto. Si lo dice Ezequiel es que pasó, ¿no? Bayom aún asati yadi laem leotziam. En ese día los quise sacar. A la tierra, y llevarlos a la tierra que les prometí. Bayomer alemish. Y les dije, acá el pasuk interesante, y les dije, Ishi kuchete enab tashlihu, dejen la idolatría. Les dije, dejen la idolatría. Begilule Mitzrayim al titmau. No se impurifiquen con las abominaciones de Egipto. Yo soy Dios, yo soy vuestro Dios. ¿Entendieron el pasuk? Sí. Contestación. Baimrubi. Y se me rebelaron. No quisieron. Veló abulish moalai. No me quisieron escuchar. ¿No quisieron qué? Dejar la idolatría. Dejar la idolatría. ¿Qué me acabo de enterar con este versículo? Me acabo de enterar de algo. ¿Por qué digo me acabo de enterar? Porque la Torah no lo dice. Por eso digo me acabo de enterar. La Torah no me lo mostró esa parte. La parte oscura del tema. Pero yo tengo información acá. ¿Entienden? Hay que ver por qué. Porque la Torah quiere mostrarte todo lo positivo. Pero acá me dice que deje la idolatría. Y no quisieron. Y no la abandonaron, la idolatría. Baomar. Y en ese día yo dije, los voy a destruir. Dios dice, dije, los voy a destruir. ¿Está bien? Vas, le manche. Pero no lo hice. Por mi nombre. O sea, para que no sea Gilul Hashem, igual lo saqué de... Bueno, ¿entendían? Pero, no que terminó mal la cosa, porque al final abandonaron la idolatría, no. O sea, miren, entonces, bueno, al final sí dejamos la idolatría. Cuando hicimos el Corbán Pesas demostramos que no creemos en esas tonterías. Pero mi pregunta fue, ¿por qué llegamos a la esclavitud? Esa fue mi pregunta, ¿entiendes? La pregunta fue esta. ¿Por qué Dios, que nos quiere, permitió que ese pueblo nos esclavice? Porque lo merecíamos. Nos dio oportunidad, pero... No, ¿qué averiguo con este versículo? ¿Qué averigüé con este versículo? Que Am Israel había hecho idolatría en Egipto. Sí. Si Am Israel hizo idolatría en Egipto, ¿tengo asegurada la protección? No. Nuestra pregunta, ¿cuál fue la pregunta? De justicia, ¿no? Sí. Yo no tengo pregunta, si te portas mal, ¿por qué te viene un castigo? ¿No? ¿Hay preguntas si te portas mal, por qué te viene castigo? No. La pregunta es si te portas bien, ¿por qué te viene castigo? Si te portas mal, no hay pregunta. Y esta es la nueva. ¿Por qué puede ser que Am Israel llegó a la esclavitud? Debe ser, acaba, debe ser que Am Israel casi se olvidó de Akadosh Baruj Hu, completamente. No todo. ¿Los jajamí lo dicen esto? Sí. Dicen que Am Israel en Mitzrayim llegaron a los 49 niveles Más bajo. de impureza. Que faltaba uno más Para allá de 50. y desaparecíamos. ¿Qué son los 49 niveles de impureza? En otras palabras, acá ven cómo los jajamín sacan cosas. ¿De dónde los jajamín sacaron esa conclusión? ¿Dónde está la fuente? Sí. Acá está el pasuk. 20 pasuk. Acá está la fuente. ¿Ven la fuente? Hay otros lugares. También está en Sefer Yoshua. Hay otro pasuk. En Sefer Yoshua que dice que hicimos idolatría en Egipto. ¿Qué se entiende de ahí? ¿Entendieron los pasukim? Entonces, Am Israel se portó mal. Casi se olvidó de Dios. Pero en un momento de despertar, pero no terminemos con positivo. Vino Moshe Rabenu, nos despertó y todo Am Israel enseguida volvió al camino de Hashem. O sea, no se había olvidado completo. Creían en muchos dioses y Dios estaba ahí como bien lejano, algo así. Pero enseguida se dieron cuenta que cuál era la verdad. Hicimos Teshuvah Y se volvió la mejor cena. y salimos de Mitzrayim. O sea que también para salir de Mitzrayim teníamos que hacer Teshuvah. Además que se cumplan los 400 años y el pacto, teníamos que hacer Teshuvah. Y eso lo vamos a ver en el Corbán Pesach. ¿Se entendió la respuesta? Sí. Entonces vimos tres.
de por qué puede haber venido la esclavitud. Una, porque nos asentamos en Mitzrayim y nos olvidamos de Israel. Dos, hasta ni siquiera hacíamos el Brit Milá. Esperen, había una tribu que sí hacía Brit Milá. ¿Quién era? Leví. Y tercera, que es la más fuerte, que a Israel aparentemente hizo idolatría en Egipto, abandonó a Dios, y por eso Dios nos tenía abandonados, porque no, en otras palabras, nosotros lo abandonamos. De momento que nos acercamos, ¿cómo dice el paso con esta peralla? Y Am Israel rezó a Dios, y Dios se acordó de ellos. Ah, ¿por qué dice ahora rezó a Dios y Dios se acordó de ellos? ¿Y antes no rezaron? No sé, puede ser que no, por eso no se acordó. ¿Entendieron? Cuando Am Israel hace Teshuvá, todo perfecto. ¿Está bien hasta acá? Sí. Hasta aquí hoy. Vamos para allá, se llevaron varias cosas. Shabbat Shalom. Y creo que también indirectamente también por eso salió el antisemitismo y ahora es lo mismo. El antisemitismo, pero ¿qué tendría que ver con la idolatría? No idolatría. ¿Por qué? No, o sea, no. El antisemitismo siempre es una excusa porque nos tienen bronca. No tiene, pero justamente antes estábamos viendo en la anterior ¿Sí? que siempre hay que ver para adentro de nosotros qué es lo que estamos haciendo. Sí, esa es la idea. Siempre que viene algo malo, vos tenés que pensar en qué me estoy equivocado. A veces también puede ser que te venga a enseñar algo, a lo mejor no encontraste nada equivocado. Entonces, bueno, te viene a enseñar algo por amor. Pero en general esa es la regla. Esa es la regla. Si me viene algo malo, pregunto por qué. Y investigo si en algo tengo que mejorar. Porque Dios maneja el mundo con justicia. Sí, eso. Perfecto. Muy bien. Hasta aquí.